La noche era espesa, el asfalto húmedo, y las luces azules de la policía cortaban el silencio de Frisco, Texas. En medio de esa oscuridad, un nombre resonó entre las frecuencias de radio: Marshawn Kneeland. Nadie imaginaba que aquella persecución, una más entre tantas, se convertiría en el capítulo final de una promesa del fútbol americano. Horas antes, el joven defensivo de los Dallas Cowboys, con apenas 24 años, había entrenado con una sonrisa. Parecía tenerlo todo: talento, futuro y fama. Pero mientras el mundo lo veía como un gigante en ascenso, dentro de él se libraba una batalla invisible. A las 10:30 de la noche, su coche aceleró para escapar de una simple parada de tráfico. Minutos después, la persecución terminó con un impacto. El vehículo fue hallado vacío. Marshawn había desaparecido en la noche, dejando atrás un silencio que aún retumba. Poco después, los agentes recibieron un mensaje inquietante. Un adiós enviado a su novia y a sus amigos más cercanos. Cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Fue un accidente? ¿Una huida desesperada? ¿O el grito final de un joven atrapado por sus propios demonios? Quédate hasta el final del video, porque el desenlace te dejará sin aliento. La verdad jamás contada sobre los últimos minutos de Marshawn Kneeland está a punto de revelarse. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte esta historia que conmocionó a todo el mundo del deporte. Antes de que su nombre se convirtiera en titular de tragedia, Marshawn Kneeland era sinónimo de esperanza, de fuerza y de superación. Nació en Grand Rapids, Michigan, en 2001. En el seno de una familia trabajadora que apenas tenía lo suficiente para sobrevivir. Su madre, mujer incansable, solía decirle: la disciplina te llevará más lejos que el talento. Esa frase, repetida una y otra vez, se grabó en su mente y se convirtió en su brújula de vida. Desde niño, Marshawn era distinto. No era el más alto ni el más musculoso, pero tenía una determinación feroz. Pasaba horas lanzando una pelota vieja contra la pared del garaje, soñando con un estadio lleno de gente coreando su nombre. Cuando otros chicos abandonaban los entrenamientos, él seguía corriendo bajo la lluvia. Esa obsesión por mejorar lo llevó, con apenas 18 años, a ser reclutado por los Western Michigan Broncos, donde comenzó a forjar su leyenda universitaria. En el campus, los entrenadores quedaron impresionados. «Tiene fuego en los ojos», decían. Su estilo agresivo, pero técnico, lo convirtió rápidamente en uno de los defensores más temidos del campeonato. Sin embargo, detrás de cada victoria había un sacrificio silencioso. Noches sin dormir, lesiones ignoradas y un miedo constante a fallar. Kneeland no solo jugaba por sí mismo, jugaba por su familia, por demostrar que un chico común podía alcanzar lo imposible. Cuando llegó el NFL Draft de 2024, su vida cambió para siempre. En la segunda ronda, el nombre Marshawn Kneeland fue pronunciado por el comisionado. Dallas Cowboys lo seleccionaba oficialmente. Las cámaras lo captaron llorando, abrazado a su madre. Fue uno de esos momentos en los que el sueño americano parecía real. «Esto es solo el comienzo», dijo entre lágrimas. En Dallas, se ganó el respeto de todos desde el primer día. Entrenaba antes que los demás y era el último en abandonar el campo. Los veteranos lo apodaron The Quiet Storm, la tormenta silenciosa, porque no hablaba mucho. Mucho, pero su presencia lo decía todo. En los primeros partidos de la temporada 2025, su rendimiento sorprendió a los analistas. Velocidad, instinto y una energía que parecía inagotable. Los medios comenzaron a llamarlo la nueva joya defensiva de la NFL. Los fans lo adoraban, los niños pedían su camiseta y los comentaristas lo comparaban con las leyendas del pasado. En los entrenamientos, solía quedarse a solas mirando el estadio vacío. Algunos compañeros decían que lo hacía para visualizar la gloria. Pero quizás, sin que nadie lo notara, en esas noches solitarias, también comenzaba a formarse la sombra del agotamiento.
porque detrás del éxito se escondía la presión. Marshawn sentía el peso de las expectativas, los contratos millonarios, la fama repentina, la distancia con su familia. Todo parecía perfecto desde fuera, pero en su interior crecía una ansiedad que no sabía cómo manejar. Su novia, según contaron luego, lo notaba más distraído, más silencioso. Estaba ahí, pero no estaba, diría después entre lágrimas. En las redes sociales, sus seguidores solo veían al atleta sonriente, el chico humilde que lo había logrado todo. Pero nadie veía los mensajes sin responder. Las noches de insomnio, ni los pensamientos oscuros que comenzaban a visitarlo con frecuencia. Algunos compañeros recordaron que, en las semanas previas a su muerte, Niland se quedaba más tiempo del habitual en el gimnasio, golpeando el saco con una furia contenida, como si quisiera desahogar algo que lo consumía por dentro. El 7 de octubre de 2025, durante un partido clave contra los Eagles, Marshawn tuvo uno de los momentos más brillantes de su corta carrera. Bloqueó un punt y lo convirtió en touchdown, levantando al público del estadio. Esa jugada le valió el reconocimiento nacional y una ola de titulares. El futuro de la defensa está aquí. Sin embargo, después del partido, cuando todos celebraban, él se quedó callado. «No sé si me siento feliz o vacío», comentó en voz baja a un compañero. Esa frase, aparentemente inocente, cobró un sentido devastador días después. Era la primera grieta visible en una mente que pedía auxilio. Nadie imaginó que aquel joven que sonreía frente a las cámaras estaba luchando contra una tormenta interior. El ascenso de Marshawn Niland fue meteórico, pero también frágil. Subió tan rápido que nadie vio el precio que pagaba por mantenerse en la cima. Y así, entre luces y aplausos, comenzó a escribirse el prólogo del final más inesperado en la historia reciente del deporte norteamericano. Era la noche del 5 de noviembre de 2025. El cielo de Texas estaba cubierto por una neblina ligera, y la autopista Dallas Parkway, apenas iluminada por los faros de los coches que cruzaban la ciudad. Marshawn Niland conducía solo. Los testigos lo recuerdan con la capucha puesta, mirando fijamente hacia el frente, como si estuviera huyendo de algo más que una simple infracción de tráfico. A las 10:30, un patrullero del Texas Department of Public Safety notó que su vehículo iba a exceso de velocidad y activó las luces de emergencia. En circunstancias normales, un jugador profesional como él se habría detenido sin problema. Pero esa noche, algo se rompió. Marshawn aceleró. El rugido del motor cortó el silencio. Detrás de él, la sirena policial comenzó la persecución. Durante casi 15 minutos, el coche plateado serpenteó por las avenidas, pasando semáforos en rojo, con una velocidad que rozaba los 160 km/h. Osmotiche. Las cámaras de tráfico captaron la escena. El coche se movía sin rumbo, como si su conductor estuviera atrapado entre el miedo y la desesperación. A las 10:27 p.m., el vehículo salió de la carretera y se estrelló contra una barrera metálica cerca de Frisco. Cuando los agentes llegaron, encontraron las puertas abiertas, el motor aún encendido y el asiento del conductor vacío. En el suelo había marcas de pisadas que se adentraban en la oscuridad de un terreno baldío. Marshawn había desaparecido. El operativo de búsqueda se desplegó de inmediato. Con drones, helicópteros y perros rastreadores, los agentes peinaron la zona metro a metro. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, su novia recibió un mensaje que heló la sangre. «Perdóname. Ya no puedo más». Fue el último texto que envió. A medianoche, el teléfono de Marshawn fue localizado cerca del lugar del accidente. Dentro de su coche, la policía halló su cartera, sus llaves y una pistola registrada a su nombre. Los oficiales sabían que el tiempo se agotaba. Cada minuto aumentaba el miedo de encontrar lo peor. A la 1:31 a.m., un agente informó por radio: «Tenemos algo». Detrás de una construcción abandonada, a menos de 1 kilómetro del impacto, hallaron su cuerpo. No hubo señales de lucha ni de terceros. Solo el silencio
interrumpido por el zumbido de las luces de patrulla. El informe preliminar fue devastador. Herida autoinfligida por arma de fuego. Las primeras hipótesis apuntaban a un colapso emocional. En su teléfono había mensajes borrados, búsquedas sobre cómo desaparecer y una nota de voz nunca enviada en la que decía, a veces, incluso los fuertes se cansan. Cuando la noticia se difundió, los medios reaccionaron con incredulidad. ¿Por qué un joven con una carrera brillante habría decidido poner fin a su vida de ese modo? ¿Qué lo empujó a huir de la policía, a dejar su coche y a perderse en la oscuridad? Algunos periodistas hablaron de una discusión con su pareja. Otros, de una recaída emocional tras una lesión reciente. Pero lo cierto es que nadie lo sabía con certeza. Esa noche, Marshawn Kneeland desapareció como un relámpago. Rápido, trágico y silencioso. El amanecer del 6 de noviembre fue distinto en Dallas. En el estadio de los Cowboys, la bandera ondeó a media asta. Los compañeros de equipo, que horas antes lo habían visto sonreír durante los entrenamientos, despertaron con la noticia imposible. No puede ser él. Pero lo era. En los días siguientes, la policía reconstruyó los hechos con precisión forense. Pero el misterio humano, la pregunta del por qué, permaneció sin respuesta. En la escena del accidente, un pequeño cartel improvisado de los fans decía, «Descansa en paz, guerrero». Aquella noche no solo se apagó la vida de un atleta, también se reveló el lado más oscuro de la fama, el silencio que grita, la soledad que mata, y el precio invisible de vivir bajo los reflectores. Detrás del cuerpo atlético, de las victorias televisadas y de las fotos sonrientes en Instagram, había un hombre que se sentía cada vez más atrapado. La fama había llegado rápido, demasiado rápido. En menos de un año, Marshawn Kneeland pasó de ser un chico universitario desconocido a una figura mediática del deporte más seguido en Estados Unidos. Pero el éxito, como una espada de doble filo, comenzó a cortarlo por dentro. Según amigos cercanos, en las últimas semanas antes de su muerte, algo en él había cambiado. Sonreía menos. Respondía tarde los mensajes. Evitaba las entrevistas y prefería entrenar solo. Algunos compañeros lo notaron más nervioso, con la mirada perdida. Uno de ellos, bajo anonimato, confesó: «Lo vi romper a llorar en el vestuario después de un partido. Dijo que no podía con la presión, que todos esperaban demasiado de él». La presión era real. Los medios lo habían bautizado como la nueva promesa defensiva de la NFL. Y los Cowboys lo presentaban como la pieza clave del futuro del equipo. Los patrocinadores llamaban, las cámaras lo seguían, los fans pedían autógrafos. Pero cuando las luces se apagaban y el estadio quedaba vacío, Kneeland volvía a un apartamento silencioso, donde la única voz que escuchaba era la de su propia mente. Las redes sociales, ese espejo cruel de la modernidad, tampoco lo ayudaban. Cualquier error en el campo era amplificado. Los haters lo atacaban sin piedad. «Eres sobrevalorado. Solo un novato más». Palabras que, para muchos, no significan nada, pero para él eran como cuchillos invisibles. Su novia contó después que solía quedarse despierto hasta el amanecer, leyendo comentarios y cuestionándose si realmente merecía estar allí. En el plano personal, también vivía una lucha silenciosa. A pesar de su éxito económico, Marshawn seguía manteniendo aparte de su familia, cargando con la responsabilidad de ser el salvador de todos. La presión de cumplir ese papel perfecto, hijo ejemplar, atleta exitoso, pieza social, pareja fiel, lo fue desgastando. Quienes lo conocían sabían que era sensible, empático, alguien que absorbía el dolor ajeno como propio. Pero nadie imaginaba hasta qué punto esa sensibilidad podía volverse su peor enemigo. Algunos informes internos del equipo mencionan que el cuerpo técnico le había ofrecido apoyo psicológico semanas antes de su muerte. No por algo alarmante, sino por los signos típicos del agotamiento deportivo. Pero él lo rechazó. «Estoy bien», respondió.
Una frase breve, pero cargada de negación. El 27 de octubre, tras el partido contra los Eagles, Neyland vivió el momento más glorioso de su carrera, el touchdown que lo catapultó a las portadas. Sin embargo, según fuentes cercanas, esa misma noche llamó a un amigo y le dijo, «No sé si valió la pena todo esto». Nadie entendió a qué se refería. Era como si ya estuviera despidiéndose del sueño que había perseguido toda su vida. Los expertos en salud mental coinciden en que muchos atletas enfrentan un tipo de soledad especial. Rodeados de gente, pero emocionalmente aislados. Tienen que ser fuertes, invencibles. Ejemplos de disciplina. No se les permite fallar. No se les permite llorar. Marshawn vivía bajo esa máscara. Detrás de los músculos, había un joven que simplemente quería ser escuchado. Días antes del accidente, un compañero de equipo contó que lo vio quedarse en el gimnasio más tiempo del habitual, golpeando el saco con furia. Cuando le preguntó si estaba bien, él solo respondió, «A veces, ganar no se siente como ganar». Esa frase, breve y enigmática, fue la última conversación que tuvieron. En su teléfono, los investigadores hallaron una nota de voz nunca enviada. «He intentado ser fuerte, pero me he perdido en el camino». Nadie sabe a quién iba dirigida. Quizás a su madre, quizás a sí mismo. El 6 de noviembre, el mundo despertó con la noticia que nadie quería creer. Las redes se inundaron de mensajes, de tristeza, de incredulidad. Pero entre las condolencias y los titulares, emergió una verdad dolorosa. El brillo del éxito puede ocultar las sombras más profundas. Marshawn Neyland no murió solo por un disparo. Murió lentamente, día a día, bajo el peso invisible de las expectativas, del miedo y del silencio. Su historia no es solo la de un atleta caído, sino la de miles de jóvenes que se enfrentan a un enemigo silencioso. La soledad en medio del aplauso. El amanecer del 6 de noviembre de 2025 fue distinto en Dallas. El sol salió tímido, como si también le pesara la noticia. Las emisoras de radio interrumpieron su programación deportiva habitual con una frase que heló el corazón de millones. Marshawn Neyland, jugador de los Dallas Cowboys, ha sido encontrado muerto esta madrugada. Durante los primeros minutos, muchos creyeron que era una broma de mal gusto, una confusión. Pero cuando la franquicia publicó el comunicado oficial en sus redes, la realidad golpeó con toda su crudeza. Estamos profundamente devastados por la pérdida de Marshawn Neyland, un compañero ejemplar, un joven de gran corazón y un espíritu inspirador. Nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos. En el vestuario, el silencio era sepulcral. Nadie hablaba. Algunos jugadores lloraban abiertamente. Otros simplemente miraban al suelo, incapaces de procesar lo que había ocurrido. Dak Prescott, el mariscal de campo del equipo, fue uno de los primeros en romper el silencio. En una conferencia improvisada, dijo con la voz quebrada, «Hoy no perdimos solo a un compañero, perdimos a un hermano, y eso duele más que cualquier derrota». Micah Parsons publicó una foto de ambos en el campo, acompañada de un mensaje que conmovió al país. «Siempre fuiste la calma en medio del caos. Descansa en paz, 97. Tu luz seguirá brillando en nosotros». Fuera del estadio, los fanáticos comenzaron a reunirse espontáneamente. Algunos llevaban flores, otros camisetas con su número. Frente al mural del AT&T Stadium, alguien escribió con tiza blanca, «The quiet storm will never be forgotten». La tormenta silenciosa nunca será olvidada. Los medios deportivos se inundaron de tributos. ESPN, ESPN, Sports y NFL Network dedicaron programas completos a su memoria. Analistas, exjugadores y entrenadores coincidían en algo. Neyland no era solo un atleta prometedor, sino un ser humano excepcional. Era el tipo de chico que te hacía creer en el deporte, en el trabajo duro, en los sueños. Comentó su entrenador Mitch McCarthy,
conteniendo las lágrimas. Pero junto al dolor, llegó también la reflexión. La noticia reabrió un debate incómodo: la salud mental en el deporte profesional. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, declaró: "Esta tragedia nos obliga a mirar más allá del campo. Debemos cuidar no solo el cuerpo de nuestros jugadores, sino también su mente". En respuesta, la liga anunció un programa especial de apoyo psicológico, con líneas de ayuda abiertas las 24 horas para jugadores y personal técnico. Los Cowboys, por su parte, organizaron sesiones privadas con psicólogos deportivos y terapeutas, intentando procesar el trauma colectivo que había dejado la pérdida. Los fans también se expresaron en redes sociales con mensajes que se convirtieron en tendencia mundial. Sata, Forever 97, My son's mental health matters. Ashes, we miss you, Marshawn. En menos de 24 horas, más de 5 millones de publicaciones inundaron X, Twitter, Instagram y TikTok. Una carta particularmente viral provenía de un niño de 10 años que había conocido a Marshawn en un evento benéfico. Escribió con letra temblorosa: "Gracias por enseñarme que los héroes también pueden llorar. Prometo no rendirme, como tú me dijiste". Su madre publicó la carta y la imagen dio la vuelta al mundo. En ella, el rostro sonriente de Marshawn con el casco puesto parecía observarlo desde la eternidad. Mientras tanto, en su ciudad natal, Grand Rapids, se organizó una vigilia en el campo donde había jugado de niño. Cientos de personas encendieron velas, y su antiguo entrenador dio un discurso que hizo llorar a todos. Marshawn no era solo un jugador, era un ejemplo. Y aunque hoy su luz se ha apagado aquí, en algún lugar sigue brillando. Incluso figuras de otros deportes, como LeBron James, Patrick Mahomes y Serena Williams, enviaron mensajes de condolencia. La muerte del joven defensa trascendió el fútbol americano, se convirtió en símbolo del precio emocional de la excelencia. Durante el siguiente partido de los Cowboys, el estadio entero se tiñó de silencio antes del inicio. En la pantalla gigante apareció su imagen, acompañada de una simple frase: "In memory of Marshawn Kneeland, 2001-2025. Luego, el sonido de una trompeta interpretó Amazing Grace. Jugadores, fanáticos y comentaristas lloraron al unísono. Esa noche, cuando el equipo logró una victoria inesperada, nadie celebró. Todos sabían que faltaba algo. En el vestuario, Prescott dejó su camiseta número 4 junto a la número 97 de Kneeland. "Este triunfo es tuyo, hermano", murmuró. La historia de Marshawn Kneeland ya no pertenecía solo al deporte. Se había convertido en un espejo que reflejaba una verdad dolorosa. El éxito puede deslumbrar, pero también puede cegar. Y mientras el mundo lo despedía, una pregunta seguía flotando en el aire. ¿Cuántos otros héroes están luchando en silencio, esperando que alguien los escuche antes de que sea demasiado tarde? El tiempo ha pasado desde aquella madrugada que sacudió a la NFL, pero el nombre de Marshawn Kneeland sigue vivo. No solo en las estadísticas, ni en los vídeos que muestran sus mejores jugadas, sino en algo mucho más profundo: el eco humano de su historia. Porque, aunque su carrera fue breve, su mensaje quedó grabado como una advertencia silenciosa al mundo del deporte y a la sociedad entera. En los meses siguientes a su muerte, los Dallas Cowboys transformaron su vestuario. Donde antes estaba su casillero, ahora hay una placa con su número 97 y una frase grabada en acero: "The Quiet Storm", la tormenta que nunca dejó de luchar. Cada jugador que entra al estadio toca esa placa antes de salir al campo. Es un gesto simple, pero poderoso. Un recordatorio de que la fuerza no siempre se mide en músculos o victorias, sino en la capacidad de resistir cuando el alma se quiebra. La liga también cambió. Por primera vez en la historia de la NFL, se implementaron programas obligatorios de acompañamiento psicológico para todos los equipos. Psicólogos, terapeutas y consejeros comenzaron a formar parte de las plantillas permanentes. Lo que antes era un tabú, hablar de depresión, de ansiedad, de miedo, comenzó a convertirse en una conversación necesaria. Y todo en gran parte gracias al impacto que dejó su historia. Los fans no lo olvidaron. En cada partido aún se ven pancartas con su nombre, camisetas con el número 97
y mensajes escritos a mano. No está solo. Su ciudad natal, Grand Rapids, bautizó un campo de entrenamiento juvenil con su nombre, The Niland Foundation Field. Allí, jóvenes de barrios humildes se entrenan gratis y reciben apoyo emocional y educativo. Su madre, en el discurso inaugural, lloró al decir: «Mi hijo no pudo salvarse, pero quizás su historia salve a otros». Esa frase se volvió viral, cruzando fronteras y corazones. Y es que más allá del fútbol, Marshawn se convirtió en símbolo de una generación cansada de fingir que está bien. En símbolo de los que sonríen en público, pero pelean batallas invisibles en la oscuridad. Varios jugadores de la liga confesaron después que su muerte los hizo reflexionar. Algunos buscaron ayuda profesional. Otros, por primera vez, hablaron abiertamente de sus miedos. Antes, creíamos que mostrar vulnerabilidad era debilidad. Ahora entendemos que es valentía, declaró Micah Parsons en una entrevista con Sports Illustrated. Pero el legado de Marshawn no se detuvo ahí. En las redes, su historia fue compartida millones de veces. Documentales, podcasts, reportajes. Todos buscaban entender qué había detrás de ese rostro tranquilo. En uno de ellos, un exentrenador dijo una frase que quedó marcada para siempre. Marshawn no se rindió por falta de fuerza. Se rindió porque luchó solo demasiado tiempo. Y tal vez ahí reside la gran lección. Nadie debería luchar solo. Su partida nos recordó que la fama no protege del dolor, que el talento no cura las heridas del alma, y que incluso los héroes más admirados necesitan un abrazo, una palabra, una pausa. Hoy, cada vez que su nombre aparece en una conversación, no se habla solo del jugador, sino del hombre que sin saberlo, despertó una conciencia colectiva. Su historia abrió una grieta en el silencio y permitió que muchos se atrevieran a hablar. Marshawn Niland se fue demasiado pronto, pero dejó una herencia que trasciende los estadios. Nos enseñó que la verdadera victoria no es anotar un touchdown, sino sobrevivir a uno mismo. Y en cada partido donde su número 97 brilla en los asientos del público, parece que una voz resuena en el viento, suave pero firme. Estoy bien, por fin. Hoy, mientras las luces del estadio se apagan y el eco del público se desvanece, solo queda el silencio. Ese mismo silencio que ahora guarda el nombre de Marshawn Niland. Un joven de 24 años que tocó el cielo con las manos, pero que cargaba una tormenta dentro del corazón. Su historia no es solo una tragedia, es una llamada de atención. Nos recuerda que, detrás de cada sonrisa, puede esconderse un grito que nadie escucha, que incluso los más fuertes necesitan ser abrazados, que la fama y el éxito no siempre bastan para calmar el alma. Hoy lo despedimos no solo como atleta, sino como ser humano, como hijo, amigo, compañero, inspiración, como alguien que, aunque se fue demasiado pronto, dejó una huella imborrable en millones de corazones. Descansa en paz, Marshawn. Tu luz no se apagó, solo cambió de lugar. Y allá donde estés, sabemos que sigues corriendo libre, sin miedo, sin dolor. Te invitamos a dejar tu mensaje de despedida en los comentarios para que su nombre siga vivo en cada palabra, en cada recuerdo, en cada lágrima compartida. Tu voz también cuenta. Y cada adiós se convierte en un homenaje a su memoria. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recordando juntos a quienes nos dejaron demasiado pronto. Porque mientras los recordemos, nunca morirán del todo.